El santuario terrenal. ¿Qué es el santuario? Las Escrituras contestan con claridad a esta pregunta. La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios. Éxodo 25, 8, 9. Éxodo 40, 18. Como figura o imagen de las cosas celestiales. Hebreos 8:5, y en segundo lugar al verdadero tabernáculo que está en el cielo. Hechos 8:2, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas conforme al modelo que se le había mostrado. Éxodo 25:40. Sinónimos del santuario. 1. Templo de Jehová. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Esdras 4:1, Segunda de Reyes 23:4. 2. Tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25:9. 3. Casa de Jehová. No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Segunda de Crónicas 7:2. 4. Casa de oración. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Isaías 56:7. 5. Casa de Dios. Me acordaré de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Salmos 42:4. ¿Cuántos santuarios hubo en la tierra? 1. Santuario hecho de cortinas. El santuario construido por Moisés a la orden de Dios como morada del Altísimo. Me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25:8. Esa orden fue dada a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí con Dios y cuando los israelitas estaban peregrinando por el desierto. Ese tabernáculo fue construido desarmable de modo que los israelitas pudieran llevarlo de un lugar a otro en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de cortinas, armable y desarmable, y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo pasare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se llegare morirá. Números 1:51. El tabernáculo construido por Moisés con todo lo que pertenecía a sus servicios cuando los israelitas entraron en posesión de la tierra de Canaán terrenal fue establecido en Silo. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Josué 18:1. En Silo permaneció el santuario durante 300 años hasta que, a causa de los pecados de Elí, fue trasladado a Kiriat Jearim, Primera de Samuel 7:1, hasta que fue reemplazado por el templo. 2. Templo de Jehová.
construido por Salomón, hecho de piedras, Primera de Reyes 6, 1 al 38. El cual, aunque edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo amueblado. El hermoso templo que durante más de 4 siglos había coronado la cumbre del monte de Sión fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, Segunda de Crónicas 36:19. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Ese templo destruido permaneció en ruinas durante los 70 años de la cautividad babilónica, al término del cual se dio la orden de su reconstrucción. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Esdras 1, del 1 al 11. 3. Templo reconstruido. Al fin de los 70 años del cautiverio babilónico, se dio la orden de reconstruir el templo. Esdras 1, del 1 al 4, versículo 8. Esa orden fue dada por Ciro, rey de Persia, a Zorobabel, o también llamado Sesbazar. Ese decreto fue ratificado por Darío el Grande. Esdras 6, del 1 al 9. El templo fue terminado de reconstruir al tercer día del mes de Adar, que era el año 6 del reinado del rey Darío. Esdras 6:15. Ese templo reconstruido fue honrado no con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia de aquel en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Al ser honrado con la presencia personal de Cristo durante su ministerio personal en ocasión de su primera venida a esta tierra, y solo en esto fue como el segundo templo excedió en gloria al primero. El deseado de todas las gentes, Ageo 2, 7, 9. Había llegado de veras a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñó y curó en los atrios sagrados. Jesús de Nazaret, el deseado de todas las gentes, quien por su presencia personal santificó las dependencias del templo y de esa manera dio cumplimiento a la profecía de Ageo 2, del 7 al 9. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, predijo la destrucción del templo reconstruido, para no ser más vuelto a reconstruir. Mateo 23, 38, Mateo 24, del 1 al 3. Cristo dijo que Dios iba a mandar a sus ejércitos para que el santuario y la ciudad sean destruidos. Mateo 22, 7. Tal acontecimiento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, destruyó el santuario terrenal, no dejando piedra sobre piedra que no haya sido derribada. Tal fue el único santuario que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna referencia. Por lo tanto, aunque hayan existido 3 santuarios, esos 3 tenían las mismas proporciones, el mismo mobiliario y el mismo autor, construido con el mismo propósito. ¿Quién es el autor del santuario? Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. Éxodo 25, del 8 al 9. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño, forma, así como de los materiales que debían emplearse en su construcción y de todos los objetos y muebles que habían de contener. Éxodo 25, 40, Éxodo 26, 30, Números 8, 4.
Moisés construyó una representación en miniatura del santuario celestial. Los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figura de las cosas celestiales. Hebreos 9, 23, 24. Dios presentó ante Moisés una visión del santuario celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores creyentes. Dios le ordenó a Moisés que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado en el monte. Éxodo 25, 8 al 9, Éxodo 25, 40, Éxodo 26, 30. No se permitió que Moisés ni sus obreros planificaran la forma ni los métodos de construcción del edificio. Dios mismo trazó el plano y le dio a Moisés. Por tanto, el autor del santuario y sus muebles que había de contener no es Moisés, sino Dios mismo. El templo construido por Salomón también tiene como su autor a Dios y no a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de las cosas santificadas, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas 28, 9 y del 11 al 12. Y el versículo 19. Salomón construyó el templo de Jehová no como él quiso, sino como Dios quiso. Tanto Moisés como Salomón fueron instrumentos que Dios utilizó para construir el santuario terrenal. Constructores elegidos por Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Éxodo 31, del 1 al 6, Éxodo 35, del 30 al 35, y Éxodo 36, 1. El Señor suscitó hombres y los habilitó con facultades sobrenaturales para llevar a cabo una obra sumamente ingeniosa. Dios les dotó de sabiduría para que la construcción del sagrado edificio, de manera que no fue Moisés quien buscó o eligió a los hombres que iban a encargarse de la construcción propiamente dicha, sino Dios mismo. Propósitos con los que fue construido el santuario terrenal. 1. Servir de figura y sombra del santuario celestial. El santuario terrenal, que era una figura y sombra, Hebreos 8:5, Éxodo 25:40, del santuario o templo celestial, Hebreos 8:2, fue construido con el propósito de que a través de las cosas visibles y temporales, o sea, del santuario terrenal, podamos comprender las cosas invisibles y eternas, el santuario celestial, que es un edificio real a nuestros ojos físicos. 2. Ser la morada temporal del Altísimo. Está escrito que Dios no habita en templos hechos
por manos humanas. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Hechos 7, 48, 49. Si bien es cierto que Dios no habita en santuarios o templos hechos por la mano de hombres, Dios, en su misericordia y compadecido de la debilidad del pueblo de Israel, Dios le dio una representación en miniatura de su morada. Por eso el santuario terrenal fue construido con el propósito de que sobre el propiciatorio y de entre los querubines se manifestaría en forma visible la presencia divina o Shekinah. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25 del 21 al 22. El santuario era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40, 34. Desde ese lugar Dios daba a conocer su voluntad. A la puerta del tabernáculo del testimonio o delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 40, 34. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz audible que salía de la nube. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Números 7, 89. Era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, y Dios en su misericordia infinita había concedido en morar con ellos. Éxodo 25, 8. Así como en el santuario terrenal era un edificio real donde Dios había concedido morar con ellos, así también en el cielo existe un santuario o templo celestial, real, literal y verdadero, hecho por Dios y no por el hombre. Es el lugar donde mora Dios y donde está su trono. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Y a donde debemos y podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para ser perdonados y aceptados. Hebreos 4:16. 3. Lugar de trabajo. El santuario terrenal se construyó con el propósito de que sea un lugar de trabajo en favor de los pecadores. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo. Serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Números 18 del 1 al 2. El santuario terrenal como casa era una sombra del santuario celestial, que es también una casa literal y real. El santuario terrenal como casa era un lugar de trabajo, y en ese aspecto el santuario terrenal era también una sombra de lo celestial.
Así como el santuario terrenal era un lugar de trabajo, así también el santuario celestial es un lugar de trabajo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:2. 4. Trabajadores. El santuario terrenal, al ser un lugar de trabajo, tenía sus trabajadores que trabajaban a favor del pecador ante Dios. Los trabajadores del santuario eran los sacerdotes terrenales. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Éxodo 28:1. Esos sacerdotes terrenales eran sacerdotes según el orden de Aarón. Hebreos 7:11. Los sacerdotes terrenales representaban al verdadero sacerdote celestial que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Pero este trabajador celestial no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6. Por lo tanto, el santuario celestial tiene un verdadero trabajador que en este momento está trabajando a tu favor. Hebreos 7:25. 5. Ministerio sacerdotal terrenal. El trabajo que desempeñaban los sacerdotes terrenales se llamaba sacerdocio. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. Números 3:10. El sacerdocio también se llamaba ministerio, para servir en el ministerio del tabernáculo. Números 3:7. Ese ministerio tenía sus dos servicios. Uno, el servicio diario o continuo, y 2, servicio anual o día del juicio típico. Esos servicios eran realizados a favor del pecador. Ese ministerio sacerdotal terrenal con sus dos servicios eran una mera sombra, eran un bosquejo, una representación del verdadero sacerdocio o ministerio sacerdotal celestial de Cristo y de sus dos servicios. 1. Servicio diario celestial. 2. Día del juicio antitípico. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. El propósito del ministerio sacerdotal terrenal era hacernos comprender el ministerio sacerdotal de Cristo y sus servicios. En el santuario terrenal había el servicio diario, Éxodo 29:38-42, y también hoy en el santuario celestial hay un servicio diario que se está realizando, Romanos 3:24. En el santuario terrenal había un día de juicio. También en el cielo hay un juicio que se está llevando a efecto hoy. Apocalipsis 14:7. 6. Presentar ofrendas y sacrificios. Los sacerdotes terrenales trabajaban. 1. En el atrio del santuario. 2. En el santuario propiamente dicho, con ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. El trabajo que el sacerdote realizaba en el atrio era sacrificar a los corderos, becerros, etc. Éxodo 29:38, Levítico 4, del 3 al 4, por los pecados del pueblo.
Esos animales eran sacrificados con el propósito de que derramen sangre que era un medio que le habilitaba al sacerdote a entrar al santuario. El trabajo del sacerdote dentro del santuario era la de presentar la sangre provista ante Dios y la ley que demandaba la vida del pecador. La sangre era presentada para que el pecador reciba el perdón de su pecado confesado. Levítico 4, 5, 6 y versículo 20. Asimismo, los sacerdotes presentaban dentro del santuario por los pecadores arrepentidos el incienso a fin de que Dios los acepte. Éxodo 30, 7 al 8. Tanto los animales sacrificados, la sangre provista, el incienso eran símbolos de Cristo. El trabajo que los sacerdotes realizaban en el atrio era un símbolo de la obra de Cristo en esta tierra. El Evangelio en símbolos. El incienso era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios que Cristo vivió en esta tierra. El sacrificio de los animales apuntaba a su muerte, y la sangre que el sacerdote presentaba dentro del santuario era un símbolo de la obra que Cristo empezó después de su resurrección y ascensión al cielo. Juan 17:4, Romanos 3:24. 7. El santuario era el único lugar donde los israelitas obtenían el perdón de sus pecados, eran justificados simbólicamente y donde se encontraba la ley de Dios. Dios ordenó la construcción del santuario terrenal con el propósito de hacernos entender que el único lugar donde el hombre es justificado, perdonado y los pecados previamente perdonados serán borrados es nada más ni nada menos que el santuario propiamente dicho. Fuera de ese lugar no existe otro lugar donde el hombre reciba la justificación o aceptación, el perdón y borramiento de sus pecados. Los israelitas tenían un solo lugar donde se les otorgaba la justificación o aceptación y el perdón simbólicamente. Ese lugar era el santuario terrenal propiamente dicho. Porque en el santuario estaba la ley de Dios que los israelitas habían transgredido. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido, él sea perdonado a la hora indicada y antes de allegarse a la presencia de Dios. Por medio del ministerio del sacerdote, debía diariamente hacer un ferviente examen de su corazón, ponerse de rodillas y con el rostro dirigido al santuario, confesar sus pecados a Dios y pedir que Dios le perdone su transgresión. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Cuando el israelita hacía esto, su oración y sus peticiones eran oídas en el cielo. Si pecaren contra ti y ellos se convirtieren de todo su corazón y oraren a ti, con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Primera de Reyes 8, del 46 al 50. Pero el santuario terrenal solo era una sombra del verdadero santuario celestial que está en el cielo. Hebreos 8, del 1 al 2.
El santuario terrenal y sus servicios solo estuvieron en vigencia o tuvieron su validez hasta que Cristo con su último aliento dijo: consumado es. Juan 19:30. Y cuando Cristo dijo esto, el velo del templo terrenal se rompió por la mitad. Lucas 23:45. Con ese suceso, Dios estaba diciendo a la humanidad que terminaron los sacrificios de animales, ofrendas por el pecado, ministerio sacerdotal terrenal, fiestas solemnes y sábados ceremoniales, porque ya el verdadero Cordero se había presentado en sacrificio. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Se había presentado en sacrificio por el pecado de toda la raza humana, y con ese evento entró en funcionamiento el verdadero santuario celestial y su ministerio sacerdotal celestial. Hebreos 4:14. Por tanto, el verdadero lugar donde el hombre caído en el pecado ahora es justificado, perdonado, y donde sus pecados previamente perdonados serán borrados, es el santuario celestial, que no está en esta tierra, sino fuera de este planeta Tierra, en el cielo. Hebreos 8, del 1 al 2, Apocalipsis 4, del 1 al 2. 8. Santuario terrenal, centro donde se celebraban las 3 fiestas solemnes y los 7 sábados ceremoniales. El santuario terrenal fue construido con el propósito que sea el centro donde se debía celebrar las 3 fiestas anuales que Dios había ordenado a los israelitas. Éxodo 23, del 14 al 17, Deuteronomio 16, 16. Asimismo, también el santuario terrenal era el lugar donde se observaban los 7 sábados ceremoniales. Levítico 23, del 24 al 39. Esas 3 fiestas y los 7 sábados ceremoniales eran una figura, una sombra de la obra de Cristo. Estaban señalando al trabajo de Cristo tanto en la tierra como en el cielo.